a un cerebro que es el cerebro emprendedor y creativo. Entonces quiero conocerlos un poquito y preguntarles quiénes de los que están aquí están haciendo algún tipo de emprendimiento de alguna forma. ¿Hay alguien que esté ya emprendiendo de alguna forma? ¿Más o menos? Ok. ¿Y quién tiene una idea de negocio que le gustaría como empezar a emprender o ha pensado en eso? Ah, buenísimo. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir despertando ese cerebro que tenemos. Y les voy a decir por qué. Entonces, pues, imagínense que hay un dato que está generando algún tipo de consternación y es que la capacidad de atención ha disminuido de 12 a 8 segundos en un estudio que realizó Microsoft. Algunos dicen, no, pues está bien hecho este estudio, pero otros como que no han sido como muy proactivos con el asunto, pero sí dicen que incluso pues nos comparan con que ahí, tenemos menos atención que los peces. Entonces ese es un punto, y el otro punto es que el efecto Flynn, que es como un indicador acerca del coeficiente intelectual, pues ha ido en disminución en vez de aumento, ¿sí? Y esto, pues, hay unos estudios en la Universidad de Stanford que han hecho en donde nos dicen que esa posible causa de esa disminución del aprendizaje es la distracción a los medios digitales que estamos pues expuestos, ¿sí? Específicamente a redes sociales. Entonces, pues, bueno, nos hace preguntar también que hay un dato que dice que en TikTok el 10% de las cuentas que existen son creadores, o sea, que está haciendo el otro 90%, ¿cierto? Y eso es lo que valdría preguntarse. Y la segunda cosa es que Colombia es el cuarto país en el mundo que más consume redes sociales. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, pues, ¿eso es motivo de orgullo o no? ¿Cierto? Porque entonces nos preguntamos ahí, pues, ¿en qué momento estamos creando e innovando si nos pasamos, pues, consumiendo redes sociales? Sí, ese tipo de pues, estadísticas están empezando a salir. Entonces, pues para continuar esta conversación, quiero contarles pues quién soy. Soy directora de Chifactives, es una compañía de inteligencia interactiva donde ahorita les voy a... mira, no sé por qué no me puedo recordar. Porque es importante que el video todo está ahí. Entonces, bueno, como les contaba, bueno, ¿quién soy yo? Pues yo dirijo una compañía que se llama Chifactive, soy artista de realidad aumentada e ilustradora, hago parte de la junta directiva del IGDA, por sus siglas en inglés, el International Game Developer Association, que nos esforzamos por atraer a que más jóvenes y personas se interesen en industrias de videojuegos. Específicamente, pues mi rol es atraer a más mujeres a estar en esta industria. Y estoy trabajando en la iniciativa de Mujer Aumentada, que iremos hablando un poquito más en esta charla. Entonces, bueno, a nivel de Chifactive, pues somos líderes en el desarrollo de soluciones de inteligencia interactiva y nos enfocamos en ayudar a las empresas a conectar con sus clientes de manera digital y emocional a través de videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. Y pues ahí hay algunos de los highlights de algunos proyectos que hemos hecho.
esta es una historia que ya lleva 13 años, hemos podido exportar a diferentes países en Latinoamérica y en Europa, específicamente España y República Checa, y hemos trabajado pues para varias industrias. Pero entonces, para continuar con lo que estábamos hablando de nuestro cerebro, pues si nosotros queremos innovar, es importante conocer cómo funciona esta parte importante de nuestro cuerpo. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a ver cómo funciona el cerebro en tres partes. La primera es nuestro cerebro en modo normal, que sería como hacer las actividades cotidianas, ¿cierto? Venir acá, venir a una conferencia, tal vez un poquito de estudio, aunque obviamente después empieza a revolucionar un poquito cuando ya empezamos a aprender más cosas. Pero podemos decir que nuestro cerebro tiene unas conexiones neuronales y ahí las estoy plasmando ahí con unos colorcitos. Cuando nuestro cerebro está en modo creativo, nuestro cerebro empieza a generar más conexiones neuronales, incluso cuando estamos aprendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, y pues la neurociencia nos ha estado dando como ciertas cosas acerca de cómo funciona nuestro cerebro, pues necesita ese esfuerzo para poder estar generando más ideas. Pero como les decía, cuando tenemos un cerebro emprendedor, nuestro cerebro ahí sí se revoluciona, o sea, más conexiones neuronales. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que como está revolucionado, entonces dice, no, yo tengo que hacer 1000 cosas, y esto que tengo que pensar, y adicionalmente tengo que hacer X, Y, Z para poder sacar un emprendimiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace nuestro cerebro en ese momento? ¿Sabe qué? Usted está vivo, no haga nada, o sea, no haga nada, ¿sí? Y ahí es donde nosotros pasamos a las redes sociales, bien prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues obviamente la red social es como esa dopamina, entonces nuestro cerebro es específicamente muy sagaz con el tema del ahorro de la energía, y en realidad por eso TikTok pues puso en inspiración a otras redes sociales al ver que había tanta adicción. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ahí no tiene que hacer nada, no tiene que pensar, está recibiendo esa felicidad automática. Y por eso nos pasamos en historias y eso se va y entonces empieza la comparación y los problemas de autoestima y bueno, todo lo que ya sabemos que el exceso de este tipo de contenido nos genera. Entonces, como sabemos que tenemos eso, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que es importante entrenar mi cerebro creativo, porque ya sé cómo hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a entrenar? Entonces, un punto muy importante que pues también les digo como por experiencia propia es el tema de la desconexión. A pesar de que, ejemplo, hago parte de industrias de tecnología, trabajo con videojuegos, por lo cual consumo videojuegos, consumo redes sociales, es importante que mi cerebro tenga esos momentos de desconexión. Y esos momentos de desconexión, usualmente, por lo menos en mi caso, lo uso con el tema de la meditación. La meditación, pues cada uno lo puede hacer como cada uno quiera hacerlo, ¿sí? Pero pues yo les digo, para mí es un tiempo para pasar con Dios, de descargarme todo, tengo un montón de vainas, esa es mi forma en donde mejoro la atención, aumento la memoria, disminuyo la ansiedad y potencio la creatividad. Y eso se ha demostrado, y la neurociencia también nos lo ha demostrado, la importancia de tener esos momentos de desconexión, de que no estés con un celular ahí al lado. Si puedes irte a un parque, pues hasta mejor. Si puedes mirar solo el cielo, pues listo, así como esta imagen que les pongo acá. Porque ahí es donde empieza la inspiración, ¿sí? Y porque pues digamos que todo viene pues ahí. Entonces, como yo les decía que tenemos un cerebro revolucionado con 1000 cosas, que prefiero no hacer nada, ¿cierto? Pues yo lo que necesito es decirle cuáles son los momentos que va a tener para crear. Y la mejor forma de empezar a entrenar nuestro cerebro es manejar el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos perdiendo el tiempo en este tema de las redes sociales, o lo que, digamos, nos distraiga hasta los videojuegos. Y tengo un método que se llama el manejo del tiempo con colores.
¿cómo funciona esto? Elijo, yo más o menos cojo 4 colores máximo, hay otras personas que pueden utilizar 5 colores, y básicamente lo que voy a hacer es que me voy a poner la pinta del día o la pinta de ese momento del día de ese color. O sea, Karina se va a vestir de fucsia cuando tiene que hacer cosas de fucsia. Karina se va a vestir de naranja cuando tiene que hacer cosas de naranja, azul y verde. ¿Y esto cómo funciona? Pues ¿cómo sé qué tengo que hacer en cada uno de los colores? Pues bueno, aquí es donde yo digo, pues usualmente cuando tú emprendes tienes 1000 cosas que hacer. Y cuando estás empezando, pues empiezas con inversión poca, ¿sí? Porque eso es parte como de la velocidad en la que vamos, de la iteración que tienes que hacer con tus modelos de negocio. O sea, no vas a quemar toda, como quien dice, la pasta, no vas a quemar todo el dinero ahí, sino que vas a empezar a hacer cosas como, no sé, te toca hacer el tinto, pero también te toca generar dinero, ¿sí? Ya después, te empieza a dar como tu negocio un retorno de la inversión y pues ya puedes empezar a delegar otras cosas. Pero mientras tanto, lo vas a hacer así. Entonces, aquí pongo algunas tareas muy de mi lado. Por ejemplo, el tema comercial. Para mí, cuando estoy vestida de fucsia, estoy en tema de ventas, ¿sí? Entonces, todo lo que es reunión de ventas, realizar propuestas comerciales, y pues el tema de la venta es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, tendría un hobby muy caro, ¿sí? Y en realidad necesitamos siempre buscar pues, modelos disruptivos de generar dinero. Para mí, el naranja es la creatividad. Entonces, por ejemplo, ahí digo crear un filtro de realidad aumentada, ilustrar en un dibujo. Hay ciertos proyectos que estamos haciendo en Shift. Y para mí ese es el tema de la creatividad, ¿sí? Y para mí el tema de la creatividad hace parte también como de mi felicidad. Ahora, tienen que buscar ustedes también qué es lo que a ustedes los hace felices. Y ponerle un color. Igual el estudio, igual temas administrativos, ¿sí? Que es revisión de estados financieros, aprobación de pago, todo el tema que tenga que ver con las tareas de administración. Si estás empezando con tu emprendimiento, pues también tendrás tareas de administración. Por lo menos para mí, este color verde es el que más drena mi energía. ¿Sí? O sea, en realidad no es algo que me encante hacer, pero también entiendo que tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, ok, ya teniendo en cuenta esto, debo conocer un principio, y es que mi cerebro no está hecho para acumular cosas, ¿sí? Cuando yo le pongo a acumular un montón de cosas, es que él entra en modo ahorro. Entonces, si yo entiendo eso, entiendo que a mi cerebro yo le ingreso información, tomo decisiones y saco información, ¿sí? Pues, ingreso información, tomo decisiones y lo saco. Y ese es un ejercicio al cual yo digamos que como lo evoluciona. Literalmente como un papel y un lápiz y descargo mi cerebro de todas las cosas que tengo que hacer. Todas, absolutamente todo lo que tengo que hacer lo pones en esa hoja. Ahí les muestro las hojas que tengo. ¿Y esto cómo lo hago? Una vez a la semana descargo todo, ¿sí? Listo. Ahí a mi cerebro le estoy diciendo, tengo una información acá, tomo una decisión, lo voy a descargar absolutamente todo. Después de eso, ¿qué hago? Pues tomo decisiones. Empiezo a organizar todas mis tareas en días, ¿sí? Y dirán, esto es como tan básico, ¿sí? Pero la verdad, esto es la mejor forma de decirle a tu cerebro cuáles van a ser sus tiempos de creatividad, ¿sí? Y esto en realidad cuando lo conocí y cuando de verdad me empecé como a meter más en el tema y empecé a generar ese ejercicio mental de hacerlo todas las semanas, pues llegué al punto en que empecé a evitar frases como no me rindo el tiempo, no he hecho nada. Y después esas agendas que tú vas a tener ahí te van a valer oro, porque vas a darte cuenta primero que si haces un montón de cosas y segundo que vas a empezar a tener resultados, ¿sí? En realidad lo vas a empezar a tener.
Y también pues no castigas a tu cerebro, es que no la pasamos castigándonos todo el tiempo. Entonces le digo a mi cerebro, lo estás haciendo bien, vas por buen camino. Aquí también obviamente hay un tema como de fe, por decirlo así, ¿no? O sea, trabajo duro, pues la idea es que pues eso que estoy haciendo pues realmente va a tener resultados, ¿no? Entonces también es eso de poder estar programando nuestro cerebro para eso. Y todo para generar esos espacios de creación. Pero ya listo, ya que ya tengo más o menos mi cerebro, ¿cierto? Como diciéndole, bueno, más o menos ya empezamos a entender cuándo tú te estás colocando cada uno de los trajes. Bueno, aquí hay un punto importante y es, este es un método que le sirve a cada uno siempre y cuando lo adapten a su punto de vista, ¿no? Y de su estilo de vida. O sea, incluso hay personas que le ponen familia en uno de los colores, ¿sí? Porque la familia es muy importante dentro, pues digamos, de sus actividades. Cada uno lo puede organizar de la forma que sea. Y también, pues otra cosa que hacía era como, claro, antes decía, no, esta semana ahora sí me como el mundo, ¿cierto? Y entonces pongo 50.000 cosas y ya después me doy cuenta que lastimosamente pues no voy a hacer más de lo que puedo hacer, ¿sí? Y ahí es donde, cuando me doy cuenta de eso, ahí es donde empiezo a decantar un poco las actividades. Y me pregunto, ¿qué de lo que estoy haciendo pues me está dando poder? Porque hay actividades que hacemos que de verdad a veces es como, en realidad esto sí lo necesito en mi vida, en realidad esto no lo puedo delegar, en realidad tengo que hacerlo, ok. Y para mí poder es un acrónimo que es elegir o preguntarme esa tarea si va acorde, o sea, o esa persona o esa tarea a la cual estoy haciendo, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? Porque esto me da poder en cierto sentido. Entonces, digo, ¿esta persona está acorde a mis principios? ¿Este objetivo está acorde a mis metas? ¿Este dinero que me va a generar esto está acorde a mis necesidades financieras? Incluso cuando te metes en un negocio, ¿sí? Eso está acorde con lo que tú tienes en mente. La energía también, o sea, esto yo sé que esto me va a chupar energía. Hablábamos de que el cerebro, cuando le ponemos a crear y a innovar, pues el cerebro va a estar ahí sacando energía. Entonces, ¿qué tanto de esto me va a quitar esa energía? ¿Qué tanto de eso me va a dar esa energía? Y el tema de la reputación, ¿qué tanto de eso me va a dar reconocimiento? Yo uso este acrónimo, hay otros que usan en otras metodologías, por ejemplo el acrónimo de SMART, ¿no? Inteligente, que sea una meta específica, medible, creo que era alcanzable, exacto. Cada uno puede utilizar la metodología que más le sirve. Eso me parece muy, muy interesante porque es coherente con mi propósito, ¿sí? Esa tarea que voy a hacer es coherente con mi propósito. Y como es coherente con mi propósito, pues para mí el propósito es igual a creatividad. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a explotar en realidad lo que tú eres, ¿sí? Por lo que tú naciste. Hay diferentes métodos de saber pues cuál es mi propósito, y yo sé que eso es todo un tema a veces que uno se pregunta si esto sí es, si estoy haciendo lo que me gusta, si estoy estudiando, si tomé una buena decisión, etc. Me parece chévere este método. En realidad este método en algunas fuentes le llaman el Ikigai, que es un método que viene inspirado por algunas costumbres japonesas y algunas filosofías japonesas. Y te preguntas, ¿qué es lo que amas y lo que más te gusta? ¿Qué crees que necesita el mundo? Y entonces ahí encuentras tu misión, digamos, cuando conjugas esas dos respuestas. ¿Qué crees que necesita el mundo y por qué cosas crees que te pueden pagar? Entonces ahí está tu vocación. ¿En qué crees y que eres bueno? ¿Por qué cosas crees que te pueden pagar y que encuentras tu profesión? ¿Y en qué crees que eres bueno y qué es lo que amas, lo que más te gusta? Encuentras tus pasiones. Esto es un ejercicio mental muy interesante
que nos va a incluso también ayudar a ser más conscientes de nuestra creatividad. Y ahí pongo un diamantico en el centro porque es la iniciativa de Mujer Aumentada, que ahorita les voy a contar un poco cómo es esa historia. Obviamente ahí dentro pues hay otros planes que tengo en mi vida, no es solamente uno. Chifatic, obviamente mi compañía hace parte de este ecosistema, pero quiero contarles acerca de este proyecto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos siguiendo? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, bueno, les cuento. Mujer Aumentada fue una iniciativa que lancé y que gracias a esta iniciativa fui nominada en la categoría de innovación digital en el Ministerio de las TIC este año. Bueno, este es un ministerio del gobierno que hace parte pues, de todo el movimiento de tecnología, ¿sí? Y de innovación. Y entonces quiero contarles cómo inició este asunto de Mujer Aumentada. Bueno, el punto es que esto lo lancé en el 2020 en el evento de Mujeres en Videojuegos que se hizo en Barranquilla. Fue el primer evento de mujeres en videojuegos que se hizo en el país. Esto básicamente es es como una iniciativa que inició en Reino Unido para que más mujeres se integren en tecnologías relacionadas con videojuegos y realidades extendidas, pero con ese componente de videojuegos. Y entonces dije, pues como ese es mi propósito, pues lancemos Mujer Aumentada ahí, ¿sí? Y entonces digámosles a las chicas que, ay, qué bueno, yo soy ilustradora, ¿no? Entonces dije, pues hagámosles unas postales, las ilustramos, le metemos realidad aumentada, además de todo, me hago una camiseta de realidad aumentada y ya, y pues ese es mi propósito, eso va a funcionar. Yo estaba ahí con toda la actitud, ¿no? Y les cuento pues qué fue lo que pasó. Nada, no pasó nada. O sea, en realidad, pues creo que llegó una chica y dijo, oye, sí, está chévere, pero pues no entendí nada, ¿sí? Entonces, bueno, dije, bueno, esto como que no fue lo que quería. Y pasó otro año. Y entonces en el otro año me alié con una ETE que se llama The Biz Nation, que son unas chicas cartageneras muy hacia el tema del emprendimiento. Ellas tienen como un e-learning donde aprendes cosas de bootcamps, muy de desarrollo profesional, de marketing digital, y dije, bueno, ¿por qué aprovechamos pues la tendencia de todo lo que es criptomonedas y blockchain y lanzamos la galería NFT con las ilustraciones que estoy haciendo para que personas compren esas ilustraciones y le ayuden a mujeres a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y pues que puedan pues solamente aprender y de pronto no tienen como la facilidad de ir a una universidad por el asunto económico, etc. Y pues eso sonaba súper chévere, hicimos de todo, lives, bueno, eso fue la locura. ¿Y qué pasó? Pues exactamente, no pasó nada. No pasó nada, o sea, en realidad no pasó nada. No, es que no vendimos ni 0,000, no nada, o sea, de verdad que dije, no, o sea, definitivamente esto ya, chile tierrita, ¿sí? Y como la tercera es la vencida, ¿cierto? Entonces dije, no, bueno, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un proceso creativo para crear este producto digital. Entonces les voy a contar el proceso creativo que hice. Este proceso está enfocado más en el desarrollo de negocios de base digital, pero creería que puede funcionar para otro tipo de industrias. Cuando me refiero a un negocio de base digital es que, claro, utiliza algún dispositivo móvil, algún software o alguna cosa así, ¿no? Y entonces me hice 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿necesitan las personas esto que estoy creando de Mujer Aumentada? Sí, entonces esa fue la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que me hice fue, ¿las personas pueden usar esto que estoy inventando? ¿Por qué? Porque también me di cuenta, o sea, cuando no pasó nada no fue gratis, ¿no? O sea, les costaba un poco entender y acceder a
a leer la postal con realidad aumentada. O sea, esa parte era como muy difícil y ya vamos para allá. Y la otra es fácil para las personas acceder a mi producto digital, ¿no? Que también es parte como de lo que les cuento, que no, o sea, de verdad que no entendían absolutamente nada. Y entonces cuando empecé como a hablar de esto, que hace parte mucho de lo que es experiencia de usuario a nivel de diseño de producto, que no sé, ¿alguno ha escuchado algo de experiencia de usuario? Cero, experiencia. Bueno, cuando ustedes están ahí como para darles un contexto, cuando ustedes utilizan Instagram, Facebook, todo eso, tiene un diseño de experiencia de usuario, que es uno, lo que ese producto produce en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque los botones están bien ubicados. Porque cuando le hago like o el corazoncito, ¿sí? Me sale el corazoncito así grandecito, ¿no? Y entonces dopamina para mi cerebro. Eso hace parte de un área del conocimiento que se llama la experiencia de usuario, ¿sí? Y cuando tenemos eso claro, o sea, que las cosas que me gustan de digital no es que estén ahí por casualidad o que alguno, pues, no sé, dijo para dónde estaba volando el viento. Cuando entiendo eso, que hay un proceso, empiezo a ser mucho más eficaz en mis procesos creativos. Entonces, como como pues obviamente pues estamos en un tiempo limitado, pues solamente voy a tocar estos dos puntos. ¿A qué me refiero? Ese es el proceso de inteligencia interactiva. El proceso de inteligencia interactiva fue el proceso creativo que utilicé para empezar a darle más relevancia a lo que estaba haciendo. Entonces, ¿en qué se divide esto? Está en comprender lo que estoy haciendo y en diseñar la interacción de lo que voy a hacer. Cuando ustedes tengan, no sé, de pronto se les ocurre hacer una innovación de base digital, es importante estas dos partes, ¿sí? No es entrar a hacer el producto de una vez, ¿cierto? Es tener un poquito de conocimiento. Y esto se divide en 5 partes. La primera es hablemos, la segunda es hipótesis creativa, después hacemos el producto, lo probamos y aprendemos. Entonces, en la parte de hablemos es donde me debo responder la pregunta de ¿necesitan las personas mi producto digital? Cuando ya me lo responda, ahí sí puedo entrar a hacer una hipótesis creativa, como, bueno, yo creo que sí, entonces hagamos el Uber de los, no sé, de los, a ver, ¿qué podemos hacer el Uber? Incluso hay un emprendimiento de eso, que son los domicilios en las universidades, ejemplo. Entonces, sí, entonces, bueno, entonces si eso funciona, entonces hagamos el Uber de los domicilios en las universidades. Entonces pueden usar mi producto digital, entonces empiezo a hacer la hipótesis creativa de esa idea. Hacemos producto, bueno, entonces ya es listo, hagamos la aplicación, la diseñamos, todo el asunto, la probamos, vamos con nuestro público final, le decimos, oiga, pides ahí un domicilio, a ver cómo le va. Vemos si sí funciona, si la gente sí tiene adaptación en eso, y aprendemos para poder iterar en ese negocio. Como este es un proceso en realidad bastante largo, y como hoy nos vamos a centrar es cómo desarrollar el tema creativo, pues entonces les cuento qué fue lo que primero hice. Entonces lo primero que empecé a hacer con el tema de realidad aumentada es empezar a hacer un desk research. ¿Qué es un desk research? Literalmente es sentarme en el escritorio y hacer una investigación, como en internet, en Google. Pues, o sea, gracias a Dios tenemos ahora este tipo de herramientas. Y literalmente es empezar a buscar de tu emprendimiento o de tu idea de negocio qué quisieras hacer, ¿cierto? O sea, ya entendiendo que ya tengo más o menos para dónde quiero más o menos ir. Entonces empecé a buscar en internet varias cosas. Encontré cosas muy interesantes. En Colombia hay una chica que incluso también se llama Karina Ochoa, es diseñadora de modas y está diseñando, por ejemplo, trajes para el metaverso, ¿sí? A través de realidad aumentada, ¿sí? Y ya la han contratado empresas bastante grandes. Entonces dije, bueno, eso está interesante, pero no es mi perfil, porque es que yo vengo como un perfil como un poquito de tecnología, videojuegos, pero está chévere. O otra
chica también que llegó también a temas relacionados con realidad aumentada, que también es de acá, pero también venía como de fotografía y ese no, yo bueno, no, como que tampoco por ahí. Pero esas preguntas que me estoy haciendo, o que me las estoy contando, pues fueron donde empecé a mirar a qué me quería como parecer o cómo quería que Mujer Aumentada se viera, ¿cierto? Y literalmente encontré estos dos perfiles. Una, ella es Holanda y ella es francesa. Entonces también me di cuenta como que el movimiento de realidad aumentada en Europa pues está bastante movido el asunto. Después entonces de que ya descubrí, bueno, ok, ellas podrían ser, ¿sí? Entonces empecé a hacer lo que se llama la evaluación heurística, que es básicamente evaluar a través de mis conocimientos, pero incluso esto también lo puedes encontrar en internet, pues empezar a probar eso que me gustaría, o sea, literal, si yo quiero hacer el Uber de los domicilios, pues ¿qué tengo que hacer? Pues probar Uber, probar rápido, ¿sí? O sea, vamos probando y vamos viendo qué cosas son las buenas que a nivel funcional, qué cosas interesantes están a nivel de navegación, cómo funciona el servicio al cliente, ¿sí? Empiezo como a ser un poquito más consciente de lo que está pasando. En este caso, pues era ver los productos que ya se estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, abajo, casi no se entiende, pero este era un museo que ella volvió todo con realidad aumentada, es decir, hizo un montón de ilustraciones porque ella es ilustradora, y volvió todo un museo con unas interacciones en donde podías, pues digamos, acercarte a esos lugares. Adicionalmente, pues la otra chica que se llama Isabel Udo, pues también hacía bastantes cosas interesantes pues con su look, mucho tema de estética. Después de eso también me empecé a dar cuenta cómo hacían eso, ¿no? Porque de por sí uno está en tecnología, pero igual todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Entonces empecé a darme cuenta, oiga, esos filtros de realidad aumentada que ustedes usan en Instagram, como para que el maquillaje, ¿sí? Que ponerle, no sé, la diademita, la cosita, eso en qué plataformas está haciendo. Y entonces me descubrí que hay varias plataformas. Uno es una que sacó pues Aero, que es de Adobe. Metaspark que lo sacó Meta, o sea, antes Facebook. Entonces ese es como el framework que utilizan para hacer ese tipo de filtros. Effect House es el que utiliza TikTok y Lens Studio es el que utiliza Snapchat, que nosotros no somos muy de Snapchat, por lo menos en Latinoamérica somos poco de Snapchat, pero TikTok bastante, pues por lo que ya les digo. Entonces claro, entonces dije, bueno, ya entendiendo eso anterior, más o menos que era, pues dije, bueno, pues ahora aquí pues empezamos a entrevistar a la gente, y a hacerles encuestas y a preguntarles, pues qué es lo que quieren, o sea, porque es que ya, o sea, ya tengo 2 fracasos, ¿no? Yo necesito saber qué. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a hacer unas preguntas, aquí hay una herramienta muy buena para cuando ustedes quieran hacer encuestas de verdad de valor. Y es este cuadrito que dice, ¿qué necesito conocer? ¿Sí? O sea, ¿qué necesito conocer? La idea de una entrevista no es preguntar lo que ya sé, ¿cierto? Es lo que necesito descubrir de las personas. Entonces me pregunto, ¿qué necesito conocer? ¿Qué sé ya? ¿Sí? ¿Qué sé ya? ¿Y qué medios utilizaré para conocer esas respuestas? ¿Cuál es nuestra talla también? ¿Sí? ¿Cuáles son esas personas a las que queremos ir? Y entonces dije, bueno, pues está muy chévere de la encuesta, ¿sí? Pero la verdad es que poca gente contesta una encuesta. Y cuando uno quiere entrevista, también. ¿Sí? Entonces dije, bueno, ¿por qué no utilizamos una metodología? Y es, me metí a uno de las inteligencias artificiales que hay ahora. Y metí mis ilustraciones. Y le dije a la inteligencia artificial, interpreta mis ilustraciones. O sea, mejor dicho, yo te digo, esto lo hice, ahora es tu obra de arte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo? Me sacó esas imágenes basadas en ilustraciones que yo había hecho, que estaban en Mujer Aumentada 1, versión 1. Entonces, le dije a la gente como, bueno, ayúdame a contestar y con gusto pues te mando un wallpaper de inteligencia artificial. Eso pues era un costo muy bajo para mí, porque básicamente era decirle a la inteligencia
inteligencia, que básicamente eso es gratuito. No sé, ¿alguno de ustedes ha probado ya inteligencias artificiales? No. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Cuál has probado? Sí. Aquí ya la probaron. ChatGPT. Ok, Big Imagine Incorporation, algo así se llama. Ajá. Que es así De generar imágenes. Okay. Bueno, los invito a que utilicen la inteligencia artificial. A pesar de que obviamente esto es toda la revolución del tema de la educación, de que si debo utilizarla o no la debo utilizar, pues yo diría sí, la debemos utilizar porque este es el futuro, básicamente, ¿sí? Y no solo por eso, sino porque también les puede ayudar a ser mucho más efectivos en muchos de los procesos. Incluso uno como empresa, pues instiga a que su equipo de trabajo pueda utilizar este tipo de tecnologías, porque por lo menos en el ejercicio que hice a nivel de imágenes me permitió ver las cosas de una forma diferente, ¿sí? O sea, es básicamente un boceto. Dime. Ven, allí cómo quedarían los derechos de autor, la propiedad intelectual. Es la pregunta que de pronto en toda la comunidad docente y académica nos hemos hecho. Ajá, ok. Mira que eso sí es un debate. Obviamente no soy la más, digamos, conocedora, pero sí hay un debate acerca del tema de derechos de autor. Por ejemplo, en el caso en que ellos, por ejemplo, están reinterpretando una ilustración mía. Y muchos dicen que, claro, muchas de esas reinterpretaciones hacen parte de haber copiado el estilo visual de otros artistas, ¿sí? Sin embargo, como esto es tan nuevo, en realidad todavía no está regulado. O sea, si te dicen que estás incumpliendo una parte de inteligencia artificial, pues en este momento no hay algo legal que te diga que estás incumpliendo. ¿Por qué? Porque no está regulado, porque ni siquiera saben cómo. Sí, o sea, realmente aún eso está en... Esto es tan nuevo que, bueno, y pues no sé si han leído sobre eso, se supone que eso no iba a salir tan pronto, ¿sí? Se supone que no iba a salir tan pronto y ahí pues hay todas historias conspiranoicas, pero también hay cosas que de verdad lo hacen a uno pensar, ¿no? Pero bueno, eso puede ser en realidad un diálogo que podemos tener muy profundo en una próxima oportunidad, porque en realidad, o sea, eso está súper guau. Y ChatGPT en realidad es una cosa, chicos, que de verdad no se muere. Ahorita les voy a dar también algunos tips con el tema de ChatGPT. Entonces, todo este tipo de preguntas que nos estamos haciendo acá, que incluso pueden utilizar ChatGPT para eso, o sea, pueden ayudarles a ser obviamente mucho más conscientes de ese proceso creativo al que van. Y pues bueno, logré atraer diferentes, digamos, personas de diferentes edades, de diferentes partes socioeconómicas, porque pues obviamente ahí empecé a mover como mis contactos para poder tener unas respuestas, y ahí pues descubrí unas cosas súper interesantes. Y era, después de esta investigación pequeña que hice, pues me di cuenta que primero, el 40% no saben utilizar filtros de realidad aumentada porque ni tienen ni idea qué es eso, ¿sí? Y yo estaba, pero segura que verdad eso, o sea, así como, sí, como que uno vive en una burbuja y cuando te das cuenta, pues no es así la realidad como te la imaginas. Segundo, el 50%, el 54% rara vez usa filtros de realidad aumentada. El 72% usaría un filtro para entretenimiento. Y ahí me di cuenta, pues ahí sí hay un interés por saber ese tipo de tecnologías, pero hay que educar a las personas, ¿sí? Eso fue lo que descubrí después de haber hecho como ese pequeño paneo. Obviamente esto después lo contrasté con algunos otros estudios que se han hecho, ¿no? En ese desk research, porque también el desk research te sirve como para buscar estadísticas, etc. Y dije, pues eso no está tan alejado, en realidad. Y entonces dije, pues entonces me va a tocar es crear una persona
o sea, después de haber hecho todas esas preguntas, entonces, ¿cómo sería esa persona que necesito crear? ¿Cierto? Y bueno, utilicé la inteligencia artificial como para que me dijera cómo más o menos podía ser esa persona a la que le voy a dirigir. Y le puse el nombre de Natalia. Entonces yo dije, a Natalia es que yo le tengo que llegar. No es a todo el mundo, no es como que yo pensaba que, mejor dicho, ¿sí? Era a una persona en específico. Y entonces empecé a pensar cómo Natalia podía estar interesada en la iniciativa de mujer aumentada, bajo lo que había descubierto. Entonces, lo primero que encontré es que la posible ocupación tiene que ver algo con arte, ¿sí? O relacionado con arte, si no tenga nada que ver con tecnología, pero que esté como interesada. Entonces dije, pues posiblemente pueda ser un estudiante de diseño gráfico, nada de tecnología, ¿sí? Puede tener intereses en la tecnología, la creación de contenido, el empoderamiento femenino, ahora he escuchado algo de realidad aumentada, sus comportamientos en línea. ¿Qué podría estar haciendo Natalia? Debe estar activa en redes sociales, sí, definitivamente. Instagram, Twitter, LinkedIn. Busca tutoriales y recursos en línea para aprender nuevas habilidades y mejorar su conocimiento técnico. Sigue y se involucra en comunidades relacionadas con tecnología y diseño gráfico. O sea, ahí, más o menos allá, es donde debo buscar a Natalia para atraerla. Sus motivaciones. Entonces, Natalia está motivada por mejorar su perfil como diseñadora gráfica y ofrecer servicios más innovadores y de alta calidad a sus clientes. O sea, todas estas preguntas, pues ustedes se las hacen. Intentan hacer hipótesis creativas frente a eso. ¿Cuáles podrían ser las posibles frustraciones de Natalia? Entonces, Natalia se siente frustrada por la falta de acceso a información o recursos confiables para aprender sobre tecnologías inmersivas y realidad aumentada. Yo acá les pregunto, ¿ustedes saben cómo se hace un filtro de realidad aumentada? Entonces dije, así como la mayoría no tenemos ni idea de cómo se hacen unos filtros, pues Natalia tampoco. Entonces tengo que ayudarle con esa frustración. Además no sabe cómo aplicar estas herramientas a sus diseños y siente que necesita una formación más especializada para ello. Y pues como estoy hablando de un conocimiento que es tan disruptivo, o sea, no puedo ir a la academia normal porque no hay. O sea, es que no hay cursos de cómo hacer filtros de realidad aumentada, ¿sí? Entonces me doy cuenta como, oiga, ahí tengo como una oportunidad bastante interesante. Y entonces empiezo a ponerme en los zapatos de Natalia. Bueno, si yo estuviera con Natalia, ¿qué piensa y siente Natalia? Empiezo como a indagar un poquito más acerca de esa empatía, que esto es, en realidad es un método que se llama el mapa de empatía. Y empiezo a preguntar, bueno, ¿qué piensa y siente? Pues quiere aprender y experimentar con nuevas tecnologías, está interesada en el mundo de la tecnología inmersiva y realidad aumentada, desea tener una mayor participación y visibilidad en la industria, quiere sentirse apoyada y empoderada por las comunidades de mujer aumentada. ¿Qué ve? Ve una comunidad de apoyo y empoderamiento en la industria tecnológica. También hay recursos y oportunidades para aprender y experimentar en tecnologías inmersivas. ¿Qué dice y hace? Busca información y recursos en línea, comparte sus creaciones, participa en los masterclass y tutoriales virtuales, utiliza los filtros de Instagram y comparte su experiencia con la comunidad, compra templates y o sea, son hipótesis en realidad que no es necesario. ¿Qué oye? Escucha podcasts que le permiten desarrollarse y aprender sobre nuevas tecnologías, la importancia de pertenecer a comunidades, las ventajas de tener mentores. Y entonces básicamente fue volver otra vez a colocar lo que ya había hecho Protopersona, pero como un poco más humano, ¿no? Los esfuerzos, no tiene acceso a recursos y oportunidades para aprender y experimentar en tecnologías inmersivas, puede sentirse insegura o desmotivada si no ve una representación adecuada de mujeres en la industria de tecnología, puede tener dificultades para acceder a la tecnología inmersiva y realidad aumentada, puede tener dificultades para encontrar una comunidad de apoyo, sí, y ahí también me doy cuenta, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, las comunidades son muy importantes y sobre todo en tecnología. Sí, el hecho de que las chicas estemos en comunidades, por ejemplo, hago parte de varias comunidades, entre ellos, por ejemplo, hay una comunidad muy bonita que se llama Tan Grande Jugando, ¿sí? Que hace parte de atraer a más mujeres a que solo jueguen, sean gamers de videojuegos, ¿sí? Porque a veces de pronto juegan Candy Crush y dicen que no son gamers, pero sí son gamers, porque hacen parte como de este ecosistema.
Resultados. Aprender nuevas habilidades, tienen acceso a recursos y oportunidades, se sienten empoderadas y apoyadas, pueden tener mayores oportunidades laborales y profesionales. Eso también es algo también interesante que encontré, ¿no? O sea, esto podría también ser una oportunidad para que ellas pudieran mejorar sus ingresos, porque la tecnología, pues, la verdad es que es de las profesiones donde mejor te pagan, ¿sí? En cualquiera que sean las áreas, ¿sí? Entonces, todo ese descubrimiento, pues lo puse acá, en lo que le llaman el Value Canvas, que eso también es otra herramienta como tal, y lo pueden buscar en internet, se llama así, el Value Canvas, que es el canvas de valor, es el canvas de valor, ¿sí? O sea, ¿qué valor le voy a dar a Ana? Entonces, aquí hicimos este cuadro, no lo voy a leer todo porque ya son las 7:57. Pero básicamente fue tomar lo que ya había hecho esa investigación y lo puse acá. Y entonces dije, teniendo en cuenta todo esto, pues qué tipo de productos o servicios yo le puedo ofrecer a Natalia para que, primero, eso le pueda servir como una medicina a ese dolor que ella tiene, ¿no? A todos esos dolores que yo le puse por acá. Y empiezo como a generar ideas. Y ahí es donde el tema creativo empieza a generar un poco más de relevancia, ¿sí? O sea, no es generar un montón de ideas, ¿sí? En una época pasada la academia le decía a uno, haga un brainstorm, o sea, una lluvia de ideas, y boten ideas y haga cosas y que el carro vuela y todo, pero el problema era que cuando íbamos a hacer el carro que volara, pues, señores, no se puede, o sea, por ahí, no sé, en 50 años, de pronto sí, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya empezamos a generar una creatividad enfocada. Y entonces dije, oiga, pues yo le puedo ofrecer herramientas y recursos de tecnología inmersiva de alta calidad para mujeres creadoras y consumidoras. Talleres y cursos gratuitos. Comunidades de mujeres creadoras y consumidoras de tecnología. O sea, también le podría crear una comunidad. Puedo generarle una venta de templates de filtros. Un servicio de creación de filtros también. Le puedo generar también unos ebooks. Bueno, y ahí empecé a generar como unas ideas. Todas estas ideas, obviamente, no son ganadoras de una, ¿no? O sea, eso tienes que probarlo, pero están más cerca de verdad de que eso que estás creando, pues, tenga algún tipo de influencia. Entonces, ay, se me perdió el curso. ¿Qué haces? Me confundo. Ay, Dios. Bueno. Y entonces empezamos a generar filtros de realidad aumentada para atraer a todas estas chicas. Y aquí empezamos a generar el producto creativo que queríamos hacer. Este lo generamos para comunidades. Felina es una comunidad de mujeres. Este es una comunidad que atrae a mujeres de tecnología. Y entonces empecé a enfocar un poco todos mis esfuerzos creativos hacia allá. Entonces la cosa como que empezó a funcionar mejor. Nuestro filtro también fue probado por chicas que estaban interesadas en todo el tema de realidad aumentada, estaban metidas con temas de comunicación gráfica, pero también de comunicación de escribir, y fuimos seleccionados en una comunidad muy importante en Europa que se llama Lensleaf, con nuestro filtro de realidad aumentada, por la innovación que estábamos haciendo. Entonces, ok, ahora entonces empezamos a tener resultados, ¿no? Ya no es nada. Sacamos nuestro primer masterclass, donde les dijimos a las chicas, oiga, haga el primer masterclass simplemente para atraerlas, para que ellas pudieran aprender qué es hacer un filtro de realidad aumentada, en 2 horas pudieran ya tener su filtro, ¿sí? Y les digo, eso es así de fácil, son 2 horas y ya tienen su primer filtro. Entonces, las que quieran experimentar con eso, obviamente ya les digo por dónde nos podemos contactar. Creamos la primera línea de ropa, como esta que tengo acá, con realidad aumentada, para que pudieran también experimentar con otro tipo de cosas. Hicimos tutoriales de menos de 2 minutos para hacer cualquier cosa de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que esa es la mejor forma y porque adicionalmente, claro, hay esa concepción de que la tecnología es difícil y que solamente está hecha para personas que saben de programación o sí, que tienen que tener una cosa muy especializada, y si se dieron cuenta eso salió en el mapa de empatía, ¿sí? Entonces,
cuando me di cuenta que, oiga, es que el framework con que se hace eso en realidad es de arrastrar y pegar, o sea, literal es así, ¿no? O sea, ¿sí? Pones un filtro de arrastrar y pegar, pues entonces puedes llegar a más chicas y a mí lo que me interesa también es eso, porque hace parte de mi propósito, pero también a nivel de negocio es importante que empiece yo a capacitar a la gente, porque esto es lo que va a llevar por lo menos en menos de una década, a que más de uno esté en el metaverso y no sabemos cómo entrar al metaverso. No, nos toca. O sea, debemos empezar a tener esos contactos, porque eso es como cuando teníamos smartphone, que no eran como los que te conocemos ahora, ¿cierto? Antes, pues, o sea, antes no, literalmente solo pues servía para llamar, pero ahora haces un montón de cosas, vendes por WhatsApp, o sea, haces un montón de cosas con el smartphone, y eso también va a pasar con el metaverso. Y adicionalmente pasamos un paper de la investigación que se estaba haciendo o de los logros que veníamos haciendo con Mujer Aumentada. Y nuestro paper de investigación fue aprobado por el ILRN, por sus siglas en inglés, el Immersive Learning Research Network, que es una asociación de varias universidades que se dedican al tema de investigación. Entonces, pues chicas, ahí sí, y chicos, ahí sí logramos pues resultados, ¿cierto? Logramos resultados y obviamente esto es un camino que todavía estamos trabajando, o sea, no es algo que ya salió, y adicionalmente que también estamos probando. Obviamente esto es un pedacito de todo lo que hemos estado descubriendo, pero mi intención es poder dejarles estas 5 conclusiones. Lo primero es que entrenar mi cerebro para prepararlo para el proceso creativo. O sea, no puedo entrar en el proceso creativo si tengo un cerebro que está, oiga, es que usted no hizo la tarea de tal cosa, oiga, es que no lavó la loza, oiga, es que tiene que pagar la factura de no sé qué, ¿sí? O sea, necesitamos entrenar a nuestro cerebro para decirle, este es tu espacio de creación, de ahí donde van a explotar. Tener claro mi propósito para crear, eso también es importante, porque en la medida que tenga pasión por lo que estoy haciendo, pues es mucho mejor las ideas que voy a poder generar en ese proceso. Usar la herramienta de inteligencia interactiva para determinar si mi producto digital es necesario. En este caso, pues les hablé de cómo crear un producto digital. Pero pues igual, si se dan cuenta, eso también puede usarse para otro tipo de negocios. A la final vas es a un mercado que tiene una necesidad. Sumergirme en el tema para mejorar mi comprensión y capacidad creativa. No le tengan miedo a salir y hablar, ¿sí? Hay una frase que dice que... ¿Cómo es que dice la frase? Bueno, hay una frase que ya ahorita se las digo porque no me acuerdo. Practicar la empatía para entender las necesidades de mi audiencia y ajustar mi producto digital en consecuencia. Ah, bueno, sí. La frase es que la gente copia negocios que funcionan, ¿sí? Entonces, tu negocio está en una etapa temprana. Entonces, no le tengas miedo a mostrarlo, a que te lo validen, a que te digan eso sí funciona, esto no funciona, ¿sí? Porque a veces entramos al punto de la innovación y por eso también a veces no innovamos. Es como, no haga nada, ya sabemos lo que el cerebro hace, no haga nada, usted está vivo, ¿sí? Quédese como está. Pero cuando ya le decimos, no, yo quiero hacer algo, ahí la cosa empieza a ser más interesante en nuestras vidas. Entonces, poniendo en práctica estos elementos, puedo mejorar mi capacidad para crear productos digitales. Sin embargo, pues nada, es una varita mágica, esto no es de que, o sea, se dieron cuenta, el proceso creativo no es como que se me ocurrió la idea innovadora y eso va a funcionar, no. O sea, en realidad lo único que tenemos certero es que el trabajo duro es el que nos va a dar resultados. Entonces, esto es un tema de, pues, perseverancia. Entonces, pues nada, finalmente pues ahí les dejo mis contactos. La que quiera también pues seguir Mujer Aumentada en Instagram es @mujeraumentada como tal. Seguimos pues trabajando en este proyecto. Y pues nada, espero que les haya parecido interesante lo que hablamos. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Si alguien tiene alguna pregunta, Mira, lo que pasa es que yo estudio licenciatura con énfasis en inglés. Y yo quería preguntar cómo la realidad aumentada puede ayudarme a crear contenido en TikTok para que las clases sean más
¿cómo decirlo?, más dinámicas con mis estudiantes, porque yo siento que me entienden, pero que me quedé sola en un Canva. Entonces yo quisiera como maestra y también obviamente como mujer generar ingresos a través de lo que yo sé, no solo quedarme con Canva. Sí, Porque claro. yo siento que me estoy quedando muy limitada. Y hoy en día todos, hasta las personas de la tercera edad, tienen un celular. ¿Qué consejo me darías? Bueno, con el tema de realidad aumentada, pues es la forma más disruptiva de llamar la atención, ¿cierto? Entonces, primero, pues captas la atención frente a una experiencia que es diferente. Ahora ya es mirar qué es lo que más consume tu público objetivo en cuanto al inglés, ¿cierto? Entonces, no sé, estoy diciendo cosas que la verdad desconozco, pero puede ser, no sé, me gusta el tema de aprender vocabulario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de vocabulario, pues en inglés es súper importante, ¿sí? Entonces, por ponerte una idea, un juego que puede ser como aprender vocabulario de no sé, animales, diciendo cualquier cosa. Ahí ya es mirar como cuál podría ser, también un poco de lifestyle, porque es importante que aprendas inglés. Porque es que te abre puertas al exterior, porque te hace competitivo, porque aumentas tus ingresos, ¿sí? Entonces te haces ese tipo de preguntas y bajo esas preguntas empiezas a generar producto digital a nivel de realidad aumentada, ¿sí? En realidad la realidad aumentada es el medio de, ¿cierto? Entonces en la medida en que nos hagamos esas preguntas hacia dónde queremos llamar la atención, pues empezamos entonces a generar esas ideas creativas a nivel de realidad aumentada, que pueden ser lo que te digo, pueden ser, no sé, haz un juego de, no sé, digamos que te pongan máscaras, máscara de perrito, máscara de gatico, máscara o medallas o diademas así como las que veías, y que después les preguntes, bueno, ¿cómo se dice? ¿Sí? O cómo se escribe. Estoy diciendo pues digamos que cosas muy acá, digamos en caliente, pero la idea es esa, que te preguntes qué es lo que más consumen, qué es lo que más les sirve, cómo puedes llamar la atención, ¿sí? Y bajo eso entonces empiezas a generar esas ideas y ya el tema del medio de la realidad aumentada pues ya es ese medio. Sí, lo que pasa es que ahorita con la universidad uno aquí practica responsabilidad social, entonces mi práctica se enfoca en enseñarle inglés a personas de la tercera, cosa que me fascina. Y pues ellos obviamente argumentan que les gusta la clase, pero como es solo un día a la semana y solo es una hora, que ellos cómo pueden practicar, porque en la casa muchos de ellos viven solos, o pues ya sus hijos ya no están con ellos. Entonces yo había pensado que como ellos tienen celular, que ¿cómo hago para que listo, se acabó el ciclo con los profes que estamos? Pero que ellos tengan una manera de practicar por sí solos, pero que no sea aburrido, que no sea solo el papel. Claro, podríamos hacer eso. Las mecánicas del videojuego siempre van a ser muy buenas para atraer información y sobre todo por el tiempo, porque tienes poquito tiempo. Puede ser como esas actividades post de la clase que sean reiterativas, ¿no? Porque el aprendizaje también hace parte de algo que tienes que hacer reiterativamente y repetir, ¿no? Para que el conocimiento en realidad se quede. Por eso también hay lo que llaman la ilusión del aprendizaje en TikTok. Esa también es la otra, ¿no? Ay, no, es que yo estoy aprendiendo a hacer torticas de zanahoria, ¿sí? Y entonces me sale la tortica de zanahoria en 2 minutos y tú ya la aprendiste, pero vaya y la hace y le digo que no, o sea, no puedo hacer la torta de zanahoria porque en 2 minutos uno no aprende nada. Primero, entonces la ilusión del aprendizaje también en TikTok, pues es algo que toca también ponerle como el ojo. Muchas gracias. Bueno. Tengo una pregunta. Mira, cuando tú hiciste el lienzo de valor, pues tú buscabas ver algo que pudiera utilizar la otra persona, ¿no? Que le quitara sus dolores y sus frustraciones y otras cosas, que fuera tu. Entonces, como que antes las personas buscaban con sus trabajos creativos como vencer la voluntad del otro, que se volviera adicto al libro que estaba leyendo, ¿sí? Y ahora buscamos es prestarles un servicio, ¿no? Correcto, sí. Y hasta ahí llega como la idea, ¿no? Porque tú dices, uso esta aplicación para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo ahorita mi compañera. Estas historias que antes nos contaban, como Romeo y Julieta o las de Rafael Pombo para leer y todo esto, nos ayudaban a aprender muchas cosas, ¿sabes? Sobre la sociedad.
Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿tú cómo usarías la realidad aumentada para contar historias que al mismo tiempo puedan educar a las personas? Porque regresamos al comienzo de tu exposición. Las personas están muy por encimita. Y deberíamos usar estas tecnologías para generar cosas más profundas de las que hablan. Correcto. Digamos que lo que vuelvo y digo es una herramienta, ¿cierto? No voy a decir, o sea, es como cuando dicen, no, es que el metaverso te va a cambiar la vida. No, en realidad, ponerle toda esa carga al metaverso, pues como que tal vez no, porque primero somos personas que no somos digitales, o sea, no nacimos de un cyborg, ¿sí? Entonces, empecemos como por ahí. Pero bueno, digamos que volviendo a lo que me dices, pues creería que la realidad aumentada en ese sentido es más como enfocarla, ¿cierto? Es más como enfocarla frente a la metodología que te digo de aliviar ese dolor, ¿cierto? Porque claro, tiene razón, la publicidad antes es que yo tengo que crearle la necesidad, o sea, era lo que uno escuchaba en publicidad, ¿sí? Y cada vez nos damos cuenta que no, que realmente los descubrimientos disruptivos que hemos tenido en la última década, pues son cosas que ayudaron a un dolor que tenía. Rappi, en realidad, o sea, descubrió el dolor de los domicilios, ¿sí? Incluso había Rappi favores, o sea, te hacían de todo. Creo que eso ya no, ya como que finalmente, miren que después de tanta prueba, dijeron, pues no, tenemos que cerrar eso porque creo que les pedían cosas como demasiado locas, ¿sí? Y a veces las cumplían, otras veces como que no le puedo traer una cabra, ¿sí? O sea, cosas así, tienen ellos unas historias bastante interesantes. Pero creo que es más como buscar el medio, o sea, buscar la realidad aumentada como para poder también potenciar como ese tipo de cosas. Digamos, las camisetas de mujer aumentada dice, mira las cosas que no son como si existieran, porque permite ver, o sea, la realidad aumentada básicamente es poner cosas digitales en tu entorno real, ¿sí? Entonces el hecho de que tú puedas imaginar cosas que no estás viendo, ¿sí? Para potenciar algo en ti, pues ahí es donde esto empieza a volar, ¿sí? Y donde la realidad virtual también puede servir para muchas cosas buenas, como el metaverso, como la realidad aumentada. Entonces ya es mirar como qué métodos podemos hacer para no quedarnos superficiales solamente en ese tema, ¿sí? Y usarlas como herramientas, ¿sí? Lo que les digo, no es la solución total del problema o del dolor, es parte de una solución que vamos construyendo. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Sí, claro. Buenos días. Digamos que, hablo por mí, yo no soy muy digital y no conozco mucho el tema de realidad aumentada y de inteligencia artificial. Como principalmente tú que mira, Ricardo, mira, para que empieces a mirar qué es el tema, cómo, mira, te puedes meter a esta página o sigue a eso, o hace esto para que más o menos me empape el tema, porque realmente es el futuro y si no lo sabemos, pues quedamos locos. Pero no sé, yo quedo hablando otro idioma. Vale, tranquilo. Entonces, pues nada, aquí lo primero es pues experimentar. Te voy a hacer un ejemplo súper sencillo. Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Es quitarle el miedo a... Nuevamente vas a salir con florecitas. Es empezar a quitarle el miedo a que experimentes con ese tipo de tecnologías. Acercas, a leer, descargas un videojuego, juegas, ¿sí? Empezar a tener ese contacto con el mundo digital es supremamente importante, porque ahí entonces tu mente empieza a ver otras posibilidades, ¿sí? Entonces, pues la primera cosa que te digo es, sígueme en Mujer Aumentada y prueba los filtros que tenemos, porque esa es la empezar a mirar y empezar a cuestionar cómo hicieron esto. No, y estaba pensando en el logo de tu camiseta. No sé, si yo tuviese una aplicación que tú creas que yo la viera alguna otra cosa diferente, entonces muchos tendríamos camisetas para ver qué es lo que dices. Entonces no sé si esa es la función del logo. Claro, esa es la función del logo. Tener una aplicación para verificar. Yo veo un diamante, pero si lo veo... No sé si alcanzaste a ver el video, pero bueno, hay un video en donde... Sí lo vi que resaltaba. Entonces, ese tipo de comunicaciones también, digamos que se usa mucho a nivel también de libros, ¿cierto? Para poder aumentar la realidad, ¿no? Entonces ves cosas en 3D, por ejemplo, para el inglés y eso, pues hay libros de inglés que utilizan la realidad aumentada para poder enseñar sobre eso,
¿sí? Entonces también esa es la otra, ¿sí? O sea, las herramientas son, y nada, o sea, me puedes escribir y con gusto vamos mirando qué posibilidades tenemos para tu emprendimiento. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Qué les pareció? ¿Si aprendieron algo? Interesante. Claro. Bueno. Qué bueno. Esa era la idea. Bien, muchas gracias Karina No, por estar a ti. acá, por el espacio que nos cedes en el seminario de empresarios. Súper interesante, hasta yo quiero entrar a esa comunidad, Buenísimo. porque para nosotros sí es importante como docentes, como académicos, estar actualizados, sobre todo que estos chicos a uno se los llevan al 100 con tecnología. Claro que Entonces sí, nos toca como revisar eso. Pero de verdad, muchas gracias por estar acá y esperamos que nos puedas aportar y acompañar más en este seminario. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Mariluz, por tenerme en este espacio también increíble con todos ustedes, que en realidad eso es lo que a uno lo llena también de